Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Me bendice mucho poder compartir con ustedes hoy en este día. Y el tema que estamos tratando se llama En medio de la tormenta. Y fíjese que sentía la importancia de tratar este tema, porque en la iglesia creo que a veces somos muy parecidos a Disneylandia, ¿verdad? La iglesia muy parecida a Disneylandia porque siempre se termina el cuento con algo feliz, ¿verdad? Cada vez que pensamos nosotros acerca de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, los procesos que estamos pasando, siempre pensamos que el final va a ser feliz. Y decimos, hermano, usted séale fiel al Señor, esperen el Señor, al final todo va a salir bien. Pero no siempre todo sale bien, ¿verdad? A veces en la vida perdemos cosas. A veces en la vida la gente que es más especial para nosotros no está, se va, ¿verdad? La realidad de esto es que aunque nos gustaría que siempre terminemos parados, a veces terminamos acostados. No es así. A veces terminamos en el piso en vez de caer como los gatos que caen en las cuatro patas. Nosotros no siempre caemos así. A veces caemos acostados y quedamos en aire, tratando de jalar aire para poder respirar. Y entonces sentí que era muy importante hablar de este tema porque la realidad no es la que siempre nos han pintado. Amén. La realidad no es la que siempre nos han pintado, que todo va a salir bien, que ahora que estamos en Cristo, pues todo tiene un final feliz. Y le voy a decir que yo viví bajo esa idea por mucho tiempo, ¿verdad? Yo soy hijo de ministros, ambos mis padres pastores, y bueno, sirven al Señor. Así que yo pensé que en mi vida, hermanos, las cosas iban a ser un poquito diferente a como es en la vida de alguien que no sirve al Señor, ¿verdad? Alguien que viene de una familia que no sirve al Señor. Yo jamás, mis amados hermanos, me imaginé que me iba a suceder lo que a mí me ha sucedido en la vida. En serio les digo que jamás me imaginé que iba a ser diagnosticado con muchas de las enfermedades que me han diagnosticado. Nunca pensé que me iban a diagnosticar de cáncer. Nunca lo pensé. Dije, mi papá y mi mamá son pastores, es como que yo tengo una aseguranza especial, ¿verdad? Y nada de eso jamás me va a tocar a mí. Pero no fue así. Fui diagnosticado con cáncer, me he encontrado con muchas enfermedades. Jamás pensé que me iba a enfrentar a problemas legales. Jamás lo pensé. Jamás pensé que los que estaban encargados de hacer justicia se iban a vender. Jamás pensé que eso me pasaría a mí en la vida. Jamás pensé que esos problemas los iba a tener. Mire, mis amados hermanos, jamás pensé que en mi familia tendríamos los problemas que hemos tenido. Siempre pensé que seríamos una familia muy feliz, muy unida, una familia que todos los domingos se juntaban para cenar juntos después del servicio. Pensé que seríamos ese tipo de familia, ¿verdad? Y no fue así. No fue así. Mi familia terminó quebrantada y todos tratando de sobrevivir el quebranto. Y digo yo, Señor, ¿cómo está el asunto entonces? Y por eso yo siento la necesidad de hablar con ustedes acerca de lo que sucede cuando estamos en medio de la tormenta. Porque le voy a decir que la mayoría del tiempo lo pasamos en la tormenta, ¿no es así? Y yo quiero ser honesto con usted hoy en este día. No quiero solamente gritar y emocionarlo y traerle una prédica de aquellas que usted sale listo para darle en la cabeza al diablo, ¿verdad? Hoy le quiero traer una prédica tal vez un poquito más normal, una prédica que le habla acerca de la realidad de la vida. Y como le digo, yo pensé, mi familia va a ser una familia ejemplar, ¿verdad? Porque todos servimos al Señor. Y terminamos ahora, y yo sé que en el futuro Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida, pero todavía no, ¿verdad? Todavía estamos en el proceso del quebranto. ¿Alguien aquí ha pasado por el proceso del quebranto? O quizás ahorita esté pasando por el proceso del quebranto. Usted llega a la iglesia, pero
pero usted no se siente como campeón. Usted llega a la iglesia, pero usted no se siente como ese gato que cae de pie siempre, ¿sí? Ya le han dado sus revolcadas y ya se está desempolvando quizás. Quizás ahora usted esté pensando, jamás llegaré a alcanzar el plan y el propósito que yo pensé que Dios tenía para mi vida. No lo sé. Pero lo que sí sé es que lo que quiero compartir con usted hoy lo va a ayudar aunque esté en medio de su tormenta. Amén. Para eso yo quiero que abra usted su Biblia conmigo en Lucas capítulo 5. Y quiero que ahí vamos a encontrar lo que Dios nos va a hablar hoy en este día. Le hablaba con mi hermano, el más pequeño, hoy en la mañana. Y le decía cómo Dios ha usado esto como terapia para mí en lo personal, ¿verdad? Cuando yo tengo que preparar un sermón para ustedes, regularmente el domingo en la mañana lo estoy repasando a solas y no ha fallado que en estas últimas ocasiones que hemos estado hablando de estos temas, el Señor me empieza a sacar aquellos temores que yo tengo escondidos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos temores en la vida, pero como pues no los damos a que se vean. No queremos que nadie se dé cuenta de los temores y a veces somos muy buenos, tan buenos que nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que en realidad no nos afectó. No me afectó, ¿verdad? Especialmente los hombres, ¿verdad? ¿Y cómo te sientes? No, pues no me afectó. Está bien, mi papá ya no está conmigo, pero no me afecta, ¿verdad? Sí, me quitaron el trabajo, pero ¿qué? Eso pasa, ¿verdad? Como hombres somos así, ¿verdad? Le hacemos que no me afecta, que no me puede. Eso sí, estamos viendo una película cuando algo similar pasa y estamos, va a orar, y no, pues que no me afectó. Y yo me daba cuenta que mientras que yo me preparaba hoy, el Señor estaba tratando con algo en mi corazón y casi me quedo solo para platicarle de esta primera cosa que le quiero decir, porque para mí fue tan importante, tan interesante lo que descubrí. Pero vamos a leer para que usted sepa de lo que le estoy hablando. Lucas capítulo 5 y vamos a leer los primeros versículos. Recuérdese que estamos hablando acerca de estar en medio de la tormenta. Recuérdese que estamos hablando acerca de estar en medio de momentos difíciles. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 5 versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Se está dando cuenta de lo que está pasando? Jesús está ahí. Hay un gentío, hay una multitud de gente, se están agolpando sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas, estamos hablando de Jesús, y Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y quiero hacer énfasis en algo importante aquí. Algo que me llamó mucho la atención aquí es que Jesús estaba entre la multitud de la gente. Había un sinnúmero de gente que lo estaba apretando. ¿Y sabe qué estaba tratando de hacer esta multitud? Estaban tratando de llamar la atención de Jesús. Amén. Lo agolpaban, llamaban su nombre. Me imagino que algunos de ellos gritaban las necesidades que tenían. Necesito sanidad, mi hijo necesita esto, mi esposo necesita trabajo, ¿sí? La suegra necesita ya sanar. Sí, me imagino que todos gritando su necesidad, lo que necesitaban, y esto es natural. Ellos buscaban la atención, porque naturalmente nosotros hacemos eso. Como humanos buscamos la atención de aquellos seres queridos, amén. Buscamos la atención de aquellos que nos pueden ayudar, aquellos que nos pueden proteger. Como seres humanos nosotros tenemos la necesidad de recibir esa atención. Mire, no me importa qué edad tenga,
usted siempre tendrá la necesidad de recibir la atención de alguien quien es importante para usted. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Siempre vamos a tener la necesidad de que alguien nos ponga atención. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo lo he notado con mis hijos. Por ejemplo, mis hijos, cuando algo sucede, donde ellos se golpearon o sucedió algo que les causó temor, ellos rápidamente buscan mi atención. Amén. La atención de mamá, rápidamente van buscando, corren. Si no estamos en el mismo cuarto, ellos corren hacia donde yo estoy, porque ellos sienten seguridad. Algo mágico sucede cuando ellos reciben mi atención o reciben la atención de su mamá. Ellos vienen asustados, se sienten que todo está fuera de control, tienen temor, pero en el momento que yo los abrazo, que mi esposa los abraza, algo mágico sucede en ellos y ahora ellos tienen confianza. Ahora ellos se sienten tranquilos. No importa lo que haya sucedido, ahora ellos se sienten a salvo. Y yo quiero que nosotros veamos que eso es lo que está sucediendo con esta gente que está pasando por situaciones difíciles, por momentos duros. Ellos están buscando la atención de Jesús. Y yo creo que todos deseamos que Dios esté atento a nosotros. Le voy a decir que especialmente cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, nosotros lo que deseamos más que sea que la situación se arregle, muchas veces lo que nosotros deseamos es saber que Dios nos ve. Amén. Muchas veces cuando usted está en la circunstancia difícil en la que usted está pasando, usted muchas veces lo que le dice: Señor, ¿te das cuenta de lo que me están haciendo? ¿Te das cuenta de lo que me está pasando? ¿O ignora, Señor, todo lo que me está pasando? Empezamos a buscar la atención de Dios porque queremos saber que Él nos ve. Y yo quiero decirle algo hoy en este día: Dios es el Dios que te ve. Amén. Sí, yo sé que hemos conocido a Dios bajo muchos diferentes nombres, pero hoy yo quiero que usted lo conozca como el Dios que lo ve a usted. Él es el Dios que sabe exactamente lo que está pasando en su vida. Y usted va a decir: pastor, pero si vivimos en un mundo tan enorme, la creación de Dios es tan enorme, hay billones de personas en el planeta Tierra, ¿cómo es posible que yo sirva a un Dios que me ve? Si hay tanta gente. Y mire qué lindo lo que aprendemos aquí. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba siendo apretado por muchos, una multitud de gente buscando recibir atención de parte de Jesús. Pero dice que algo sucedió, que Jesús, cuando estaba viendo a la multitud, cambió su enfoque, y de un momento a otro dice que Él se enfocó en 2 barcas. Amén. Y más allá, su enfoque más directo, dice que se dirigió a la barca de Simón Pedro. ¿Cuál es la lección? ¿Qué podemos recibir nosotros de esta porción de la palabra? Que aunque nosotros servimos a un Dios, mis amados hermanos, que ve todo lo que está pasando en todo el universo, el Dios al que nosotros servimos, el Dios que te ve, tiene el poder y la autoridad para en un momento enfocarse directamente en ti. Amén. Él puede enfocarse directamente. Así que si usted se siente en esta mañana: pastor, yo no sé si alguien sabe lo que está pasando en mi vida. Pastor, yo no sé si a alguien le interesa lo que está pasando en mi vida. Yo quiero decirle que usted sirve al Dios que lo ve, el Dios que ve su necesidad, al Dios que ve lo que está pasando en su vida, al Dios que tiene el poder de estar en todo lugar a la misma vez. Es un Dios omnipresente. ¿Puede alabar al Señor por eso hoy en este día? Quizás usted diga: pastor, yo creo que nadie sabe lo que está pasando en mi vida. Pero la verdad es que Dios sabe exactamente lo que está pasando. Dios sabe exactamente cómo usted se siente hoy en este día.
Dios sabe exactamente qué fue lo que se llevó para que usted se levantara en esta mañana, porque muchas veces ni las fuerzas para levantarnos tenemos, porque nos sentimos, mis amados hermanos, muchas veces nos sentimos tan quebrados, nos sentimos tan quebrantados, tan humillados, nos sentimos, mis amados hermanos, como que lo que hacemos no tiene valor. Pero usted tal vez se pregunta hoy, ¿será que alguien ve lo que está pasando dentro de mí? Y yo quiero decirle, usted sirve al Dios que lo ve. Él lo ve a usted, así como lo vio todo, vio las multitudes, pero en un momento importante y necesario y decisivo, Jesús se enfocó en 2 barcas y luego se subió en la barca de Simón Pedro. Dios es el Dios que lo ve a usted. Tal vez usted esté pasando su tormenta y se esté preguntando, Señor, ¿dónde estás? ¿Me ves? ¿Estás al tanto de mí? Ese es el miedo peor que mis hijos pueden tener, ¿o no? Mi hijo Ezequiel una vez se despertó asustado y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué está pasando? Y me dice, papá, soñé que estaba perdido y que no te podía ver, que no te encontraba, no sabía dónde estabas. Y le digo, pero yo estoy aquí y te estoy viendo. Estás bien. Nosotros a nuestra edad necesitamos saber que servimos a un Dios que está atento a nosotros, un Dios que nos ve. Sabe, yo he hablado con gente que me ha dicho, lamentablemente me han dicho, pastor, es imposible que Dios pueda saber todo lo que está pasando. Es imposible que Dios esté poniendo atención a mi vida cuando yo ni siquiera le sirvo, cuando yo ni siquiera voy a la iglesia, pastor. ¿Será posible que Dios sepa lo que está pasando en mi vida? Yo siento que Él le daría prioridad más a un pastor, más a un ministro, más a alguien que siempre va a la iglesia. ¿Será posible que Dios me ponga en el mismo nivel a mí que pone a aquellos que son santos, a aquellos que son dignos? ¿Será que Dios me ve al mismo nivel? Yo quiero decirte que sí. Dios es el Dios que te ve. Amén. Y no importa qué hayas hecho, qué haya pasado en tu vida, no importa qué tan quebrantado estés, no importa, mis amados hermanos, cuánto hayas perdido, no importa cuánto hayas hablado. Yo quiero que nosotros entendamos hoy en este día que Dios nos ve y Él se interesa por lo que está pasando en nuestras vidas. Volvamos al texto. Lucas capítulo 5, y vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Y la palabra de Dios dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Estamos hablando de un Dios que nos ve. La primera cosa que yo quiero que usted sepa en su corazón hoy en este día, que usted no está solo, que usted no está abandonado y que usted no está siendo ignorado. Amén. Muchas veces nos sentimos que Dios ignora nuestras oraciones, ¿verdad? Muchas veces sentimos que Dios ignora nuestras peticiones. Muchas veces sentimos que Dios nos ignora cuando estamos en medio de la tormenta y nos preguntamos, Señor, ¿estás en la barca conmigo en medio de esta tormenta? Y si estás en la barca, ¿por qué no te despiertas? ¿Por qué sigues dormido a pesar de la tormenta en la que yo estoy? Así que la primera cosa es, entendamos que Dios sí ve nuestra necesidad. La segunda cosa, Dios quita su enfoque de toda esta multitud de gente y se enfoca en Simón Pedro. ¿Por qué motivo es que Jesús quita su enfoque de la multitud y se enfoca ahora en Simón Pedro? ¿Qué está pasando en la vida de Simón Pedro? Fíjese que Pedro acababa de pasar por una tormenta en su vida. Él había trabajado toda la noche y ¿sabe qué? Había fracasado. Y Jesús conocía el dilema en Pedro, porque yo quiero decirle una cosa, y usted sabe que esto es cierto. Usted sabe que una tormenta puede durar de 2 a 4 horas, ¿verdad? Una tormenta, una buena tormenta de 5 horas tal vez.
y la tormenta pega duro y a uno lo asusta y se pasa la tormenta y ya se acabó la tormenta. Pero lo que queda después de la tormenta, el destrozo, el desastre, se puede llevar a 15, 20 años para recuperarse. Usted recuerda las tormentas que han pegado a Luisiana, a Houston. 15 años después todavía de esas grandes tormentas, y todavía hay gente que no tiene sus casas reparadas. Todavía hay lugares en Luisiana que no se han logrado, en Nueva Orleans, que todavía no se han logrado restaurar, porque llegó la tormenta, pegó la tormenta, se fue la tormenta, pero dejó destrozos. Y yo quiero que entendamos que el motivo por el cual Jesús, enfocado en todos, de repente se enfocó en 2 barcas y después se enfocó en la barca de Pedro, es porque Pedro acababa de pasar por una tormenta y lo que había quedado lo que la tormenta dejó en su camino fue destrozos, dejó problemas, dejó en la vida de Pedro temores. Mis amados hermanos, Pedro había perdido la esperanza. Pedro le había pedido, como yo me imagino lo hacemos todos nosotros antes de ir a trabajar: Señor, conserva mi trabajo, dame fuerzas hoy para trabajar, ayúdame que en este día me vaya bien con los clientes, con mis patrones. La oración que todos hacemos, ¿no?, cuando salimos a trabajar. Me imagino que Pedro esa noche oró y le dijo: Señor, hoy te pido en esta noche que me des éxito mientras que salgo a pescar, ¿sí? Te pido que me ayudes a pescar como he pescado siempre, que siempre me vaya bien, Señor, es mi petición. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué es, mis amados hermanos, que a veces nosotros le pedimos a Dios y Él no contesta exactamente de acuerdo a nuestra petición? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vamos al doctor y ya vamos medio nerviosos, verdad? Porque ya tenemos rato de no ver al doctor y sabemos que lo que nos va a decir quizás no sea lo que nosotros queremos que nos diga, porque hemos tenido síntomas, ¿no? Y por eso es que vamos al doctor, porque nos han dado síntomas y ya como que no aguantamos el dolorcito. Y vamos al doctor porque hemos tenido síntomas y vamos, y antes de ir le decimos: Señor, tengo una petición, que por favor no me encuentren tal cosa. Y va al doctor y el doctor le dice: creo que tiene tal cosa. Y usted dice: pero si te pedí, Señor, que no fuera tal cosa. ¿Qué pasa cuando esa tormenta empieza a trabajar en nuestras vidas? ¿Qué sucede en ese momento? Yo se lo digo, a mí lo que me ha pasado es que en ese momento me siento abandonado, me siento olvidado por Dios. ¿Y qué de tus promesas, Señor? ¿Y qué de todo lo que dijiste, Señor? ¿Y qué de todo lo que sembramos, Señor? ¿Cuándo se va a cosechar eso, Señor? ¿Cuándo finalmente vamos a estar bien? Y la pregunta entonces, hermanos, porque hay tantos pensamientos y tantas ideas y hay una gran lista de cosas que nosotros podemos tener en nuestra mente, pero la pregunta: ¿por qué será que Dios muchas veces no contesta las peticiones que nosotros le pedimos? ¿Por qué será que Dios muchas veces se rehúsa a darnos a nuestra manera, a nuestra forma? ¿Será, mis amados hermanos, porque si nosotros recibiéramos todas las peticiones que nosotros le hemos puesto al Señor, jamás alcanzaríamos a ver lo sobrenatural que Él tiene para nosotros? Porque no es cierto que nosotros pedimos de acuerdo a nuestra fe, pedimos de acuerdo a lo que nosotros pensamos que Dios puede hacer. Amén, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso es que nosotros le decimos al Señor: Señor, se me está acabando el cheque, se me está acabando el dinero, por favor estira unos $5 más para hacer el pago, Señor, unos $5 más. Y cada mes hacemos la misma oración: Señor, que se estire el cheque, por favor, que se estire el cheque. Pero la misma fe que usamos para pedirle al Señor que estire el cheque, esa misma fe podemos pedirle a Dios para que nos ayude a pagar ya la cuenta. Esa misma fe la podemos usar para pedirle a Dios que nos den un aumento, para que Él ya no tenga que estar estirando cada mes. Amén.
La misma fe que le dice, Señor, ayúdame para que aguante, es la misma fe en la que usted le puede decir, Señor, dame la fuerza para vencer. Amén. ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén. Esa misma fe, mis amados hermanos, la que nos puede llevar a un nivel más alto. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros, hermanos? Lo que pasa es que nosotros pedimos de acuerdo a lo que nosotros creemos. Y lo que nosotros creemos muchas veces es limitado. ¿Qué es lo que hace Dios? Permite que venga la tormenta a nuestras vidas. Amén. Y usted dice, ay Señor, yo lo único que quería eran unos cuantos peces. Sí, me dice el Señor, ese es el problema. Tú lo único que quieres son unos cuantos peces. Pero yo quiero bendecirte de tal forma, no solo que te alcance para ti, pero que tengas en sobra, que tengas en abundancia, para que des a los demás. Y si están conmigo, amén. Entonces muchos de nosotros le estamos pidiendo, Señor, ayúdame a pasar el examen con un 70, aunque sea, Señor. Y el Señor dice, no hombre, si yo quiero que lo pases con un 100. Pero ¿qué pasa? De acuerdo a nuestra fe es que nosotros le pedimos al Señor. ¿Por qué la tormenta entonces? Para hacer crecer nuestra fe. ¿Por qué entonces la tormenta, mi amado hermano? ¿Por qué la tormenta? Porque la tormenta nos ayuda a estar en una situación peor. Pero uno dice, Señor, si antes era más fácil que lo hicieras, ahora es más difícil que lo hagas, Señor. Si antes no lo hiciste, se me hace que no vas a poder. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Estirando nuestra fe. ¿Qué dijo María y Marta cuando llegó Jesús? Jesús estaba enfermo, lo hubieras podido haber sanado facilísimo, pero ahora ya se murió, ya lleva más de 3 días muerto. Ahora ¿qué vas a hacer? Ahora ¿qué vas a hacer? La fe de ellos era limitada. Lo que ellos creían era limitado. Cuando nosotros nos confrontamos a la vida, lo hacemos de una forma limitada. Pero Dios quiere estirar nuestra fe. Él quiere que nosotros lo veamos a Él como nunca lo hemos visto antes. Él quiere que nosotros sepamos que Él no es el Dios de lo posible, Él es el Dios de lo imposible. Si usted lo cree, dele alabanza al Señor. El Dios de lo imposible. Pero Pedro le dice al Señor, Señor, toda la noche te pedí que me ayudaras y no me ayudaste. Ahora ya se perdió toda la noche. Ya lo que perdí, Señor, todo el dinero que perdí, todo el tiempo que perdí 12 horas. Quizás usted diga, pastor, perdí 12 meses, perdí 12 años, he perdido tiempo, he perdido dinero, he perdido. ¿Y dónde está Dios? Y Dios dice, es que yo estoy a punto de darte todo lo que has perdido. Te lo voy a dar de un solo hijo. De un solo te lo voy a dar. Pero se quebró esto y se quebró aquello y se quebró. Ahora es imposible que se arme. Es que Dios es el Dios de lo imposible. Ahora, ¿por qué le estoy predicando esto, hermanos? Porque es aquí en este quebranto cuando fracasamos, cuando perdemos 12 horas, cuando perdemos 12 años. Es aquí en este quebranto cuando nosotros nos lamentamos de lo que ya no tenemos, que muchos de nosotros nos empezamos a rendir. Empezamos a conformarnos. Bueno, así va a ser. Él nunca va a cambiar. Ella nunca va a cambiar. Sí, la situación va a ser así. De esta enfermedad, esto va a ser mi final. Y empezamos, en lugar de crecer nuestra fe, se empieza a encoger nuestra fe. Y eso es lo opuesto de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por ese motivo, ¿sabe lo que hace Dios? Dios lleva a Pedro al mismo lugar donde Pedro fracasó. Dice, Pedro, ahí está el mar abierto delante de ti y aquí está el lugar de donde caíste la vez pasada. Ahora, Pedro, el reto, ¿puedes creer? ¿Puedes creer que ahora sí vas a poder, Pedro? ¿Puedes creer que ahora sí van a cambiar las cosas? ¿O puedes creer en algo más grande todavía?
Dios permite las pruebas, Dios permite las tormentas, Dios permite que se quiebre lo que se está quebrando en nuestras vidas. Dios permite que se pierda el control de lo que nosotros pensamos que tenemos control. Lo permite para después hacer algo más grande. Es que a Dios le gusta que sea más difícil, porque mientras más difícil, más gloria va a su nombre. Amén. Mientras más fácil, usted dice, no, pues fue la suerte, ¿sí? No, pues es que al final cambió cuando vio que se iba a perder todo. Y dice el Señor, no, yo quiero asegurarme por completo que no quede ni un rastro, ni una esperanza, ni una posibilidad que esto se haga una realidad, para que cuando yo lo haga, ustedes lo único que puedan decir fue Dios. No había esperanza, no había salida, no había otra forma. Tuvo que ser Dios el que me ve. El Dios que me ve es el único que pudo hacer que esto fuera una realidad. ¿Sí están conmigo? Amén. El Dios que me ve. Este mismo Dios ve lo que la tormenta ha dejado en la vida de Pedro. Ve el temor, la desconfianza, que la fe se está encogiendo, que ahora Pedro está enojado con Dios, que Pedro ya no tiene ganas de pescar, Pedro ya está harto de la situación, y Dios empieza a hacer crecer su fe. Y así como Jesús le dijo a María y a Marta, todo es posible para el que puede creer, con esa misma línea Jesús le habló a Pedro. Pedro, tira las redes. ¿Sabe lo que el Señor le estaba diciendo? Todo es posible si te atreves a creer. Pero el temor de volver a fracasar, pero Pedro, tira la red. Pero el temor de que la voy a tirar, voy a hacer el ridículo, no va a salir nada. Pedro, tira la red una vez más. Aunque la tormenta te dejó como estás, el Señor te dice, inténtalo una vez más. Pruébalo otra vez. Tira la red una vez más. Todo es posible si puedes creer. Pero pastor, mire cómo está la situación. Todo es posible si puedes creer. Pero pastor, ya mire cuántos años he perdido. Todo es posible si puedes creer. Pero pastor, mi matrimonio está como está. Mire pastor, esto ya no se puede arreglar. Todo es posible si puedes creer. Pero es que Él no cambia, Él no cambia, pero Dios sí cambia el corazón. Dice el Señor que Él le dará un corazón de carne y le quitará ese corazón de piedra que tiene y le cambiará la actitud del espíritu que hay dentro. Todo es posible. Todo es posible. Dice, pero pastor, si todo es posible, ¿por qué es que Dios no contestó mi petición? Porque su petición era demasiado pequeña. Dios quería crecer su fe. ¿Sabe? Hoy, después de tantos años de servir al Señor, veo y a veces lo único que veo son escombros, ¿verdad? Lo único que veo es todo aquello que pude haber hecho bien y no lo hice bien. Amén. Y uno dice, ay Señor, pero ¿sabe cuál es mi confianza? Es que todavía las cosas son posibles. Y quizás tal vez Dios se tarde más porque todavía tengo fuerzas. Amén. Todavía me siento que sí se puede, todavía soy muy optimístico. Tal vez estoy pensando muy positivo todavía. ¿Y sabe qué está esperando Dios? Que se me acaben las fuerzas tal vez, para empezar a creer que lo que Él va a hacer es más grande que yo, que lo que Él va a hacer en mi familia es mucho más allá. Qué tremendo. Lucas, vamos a continuar. Lucas 5, versículo 6. Atrévete a creerle al Señor. Dios te está invitando hoy. Te está invitando ahí donde están pasando las cosas. Atrévete a creerle al Señor. Cree que Él va a hacer algo grande en tu situación. Lucas 5, versículo 6. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él
y de todos los que estaban con él. Cuando nosotros nos atrevemos a intentarlo de nuevo, a tener esperanza sobre esperanza, ¿sabe qué? Siempre terminamos siendo maravillados. Le voy a decir que esto es lo mejor, lo más lindo de la humanidad. ¿Sabe el tipo de películas que a mí me gustan ver? Esas películas cuando ya no quedaba esperanza, ¿sí? Esas me gusta ver, cuando ya estaban perdidos, pero no se daban. Me encantan ver las películas de Rocky. No llevaba las de ganar, siempre llevaba las de perder. Y le daban una al Rocky, lo dejaban, hermanos, con los dos ojos hinchados, no podía ver el pobre. Le decía Rocky, pégale. ¿A cuál? Dice, porque veo 3. Decía, lo dejaban tan mal que miraba a 3. Al que está en medio, le dijo el otro, ese pégale. Hermanos, me encanta ver esas películas que me inspiran cuando la llevan de perder, pero algo dentro de ellos no los deja rendirse. Algo dentro de ellos dice, si puedo creer, esto se puede hacer una realidad. Mis amados hermanos, son esos testimonios de la gente que ya no llevaba nada por hacer ni ganar, mas sin embargo no perdieron la esperanza. Y ese tipo de gente conquista. Ese es el tipo de historias, testimonios que a mí me bendicen. Yo quiero que usted vea que las victorias que más disfrutamos nosotros son las victorias después de las grandes derrotas. Recuerdo una historia en la Biblia cuando David salió a pelear en contra de unos enemigos. Y se llevó a todos los hombres del campamento y dijo, vamos a seguirlos, los vamos a perseguir y les vamos a quitar lo que nos robaron, ¿sí? Y se salen, hermanos, detrás de este pueblo. El problema es que otro pueblo enemigo se dio cuenta que todos los varones habían salido y llegaron. ¿Y sabe qué? Se robaron a las mujeres, se robaron a sus hijos y se robaron todo lo que tenía valor. ¿Y sabe qué? Se fueron. Cuando David alcanza al otro enemigo, vence al enemigo y viene con una gran victoria. Vienen celebrando la gran victoria que tuvieron. Y cuando llegan a sus casas, se encuentran que los han saqueado. Se quedaron sin esposa, sin hijo. Y la palabra de Dios a mí me enseña que los valientes de David se voltearon en contra de David y quisieron quitarle la vida. Una gran derrota. Pero entonces David les dijo, no, hermanos, levantémonos y vayamos y tomemos lo que nos pertenece. Y entonces dice la palabra de Dios que estos hombres recobraron fuerzas. Acababan de venir de pelear una batalla, acababan de regresar de viaje, y esas palabras los inspiró, los levantó después de la tormenta que habían pasado. Tomaron ánimo, tomaron fuerzas, alcanzaron a los enemigos y los mataron y se trajeron a sus esposas, a sus hijos y a sus tesoros. Qué historias más lindas esas, ¿verdad que sí? ¿Sabía que usted está escribiendo una historia muy similar en su vida? Ahora que está en la tormenta que está pasando, usted tiene una opción, sí, crucificar a su líder y vivir como que lo ha perdido todo, o usted puede tomar ánimo, crecer en su fe y ir y conquistar lo que Dios tiene para usted, lo que Dios tiene para su familia y lo que Dios tiene para su futuro. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Sabe? Pedro obedeció al Señor. Pedro, en medio de su tormenta, donde él estaba, mis amados hermanos, por los suelos, él se creció delante de la tormenta, se creció delante del enemigo. Para todos los que vemos fútbol, hemos visto cuando hay equipos que por pura chiripa les dan el honor de jugar delante de Brasil o de Argentina, y tienen la oportunidad, y esos equipos se crecen.
y hacen sudar a Brasil. Y les meten el primer gol y el segundo gol. Y si no se cuida Brasil, termina perdiendo. ¿Por qué? Porque se crecieron delante del rival. Quiero decirle que Dios quiere darle fe a usted en medio de su tormenta, para que se crezca en medio de lo que usted está pasando y crea en el Señor que Él va a hacer algo mucho más grande que aquello que usted se esperaba. La palabra de Dios nos dice que Pedro se atrevió a creerle al Señor, tiró las redes, tuvo una pesca milagrosa y entonces descubrió algo. ¿Qué es lo que todos descubrimos cuando pasamos por las pruebas? Lo que todos descubrimos cuando pasamos por las tormentas. En primer lugar, descubrimos que no estamos solos. Amén. Usted no está solo. Usted sirve a un Dios que lo ve todo. A un Dios que sabe exactamente lo que está pasando dentro de usted. Descubrió que no estaba solo y descubrió que sí era débil. Descubrió que él no tenía el control de todas las cosas, pero también descubrió que en medio de su debilidad habitaba la fuerza de Dios dentro de él. Y qué importante es que nosotros entendamos estas tres cosas. En primer lugar, no estoy solo. En segundo lugar, sí soy débil. Pero en tercer lugar, la fortaleza de Dios habita dentro de mí. Amén. Dice la palabra de Dios que nada más y nada menos el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos habita dentro de nosotros. Esto quiere decir que de cualquier tragedia y de cualquier situación difícil, nosotros tenemos el poder y la autoridad de Dios para levantarnos de ella y poder ser más que vencedores en Cristo Jesús. Pedro descubrió, no estoy solo, descubrió, mis amados hermanos, que la fortaleza de Dios estaba dentro de él. Él descubrió también que la fe es más que una decoración religiosa, que la fe es una arma que a nosotros nos ayuda a vencer el desánimo en nuestras vidas. Su fe es más que una decoración religiosa. Hay mucha gente que usa la fe como un adorno. Mire el tamaño de mi fe, mire cómo brilla mi fe. Pero en el momento que viene la lucha, la prueba, no saben ni qué hacer. No, la fe es más, mis amados hermanos, que una decoración religiosa. La fe es una arma poderosa en contra del desánimo. La tormenta nos forza a usar la fe. Nos forza a sacar la fe del estuche donde la tenemos guardada. Amén. La fe nos forza a repetir esos versículos que nos hemos aprendido de memoria y ahora tienen vida en nosotros. Tienen propósito, los declaramos sobre nosotros y sentimos alivio, sentimos paz. Cuando Pedro vio los resultados, se dio cuenta de su fragilidad como humano. Cuando Pedro vio los resultados, se dio cuenta del poder de su fe y de su obediencia. Cuando Pedro vio los resultados, se dio cuenta que él, sin Dios, era absolutamente nada. Esto fue después de la tormenta. Esto fue después de todo el desastre en el que Pedro se encontró. Quizás usted se pregunte, pastor, ¿por qué es que Dios no contesta mi petición? ¿Por qué no nos ahorra a todos ese sufrimiento? Porque Dios quiere que nuestra fe crezca, que nosotros creamos que las cosas imposibles se pueden hacer posibles. Yo con esto concluyo. Recuérdese, el Dios que lo ve a usted, el Dios que ve todo lo que está sucediendo en el mundo, pero Él no se lo pierde a usted de vista. Él lo está viendo, observando, viendo lo que está pasando dentro de su corazón, dentro de usted. Y sabe que Dios entiende que dentro de usted, aunque quizás haya calma, aún hay una tormenta interna,
la cual usted está peleando hoy en este día. Dice, pues ya la tormenta ya pasó, yo no entiendo por qué no puedo volver a la normalidad, porque algo dentro de ti, todavía hay una tormenta dentro de ti que necesita recibir la calma de Dios. Y quizás usted diga, pastor, es que ya pasó ese momento donde nos peleamos con mi esposa, pero algo no está bien, algo no quedó bien dentro de mí. Hay una tormenta interna que usted todavía está peleando. Y Dios no solamente lo ve a usted físicamente, Él lo ve a usted internamente y Él ve la tormenta que está sucediendo dentro de usted. ¿Y sabe qué es lo que va a hacer Dios? Dios lo va a confrontar ahí en su tormenta. Y finalmente, Dios demanda que usted tenga esperanza sobre esperanza, que su fe crezca, que aun cuando usted lo ha intentado y no ha funcionado, Dios le dice, ten esperanza sobre esperanza. Inténtalo una vez más, pruébalo otra vez, aunque esta vez no hayas caído parado. Ahorita estás acostado, sin aire en los pulmones. Respira y levántate, inténtalo otra vez. La vida, mis amados hermanos, no siempre es en victoria. La vida a veces nos están persiguiendo, pero tenga fe, de vez en cuando nos toca perseguir a nosotros también. Y es ahí cuando la fuerza de Dios está dentro de nosotros y nos ayuda a conquistar. Así que sea que esté donde usted esté, hoy en este día le quiero decir, Dios es el Dios que lo ve.